Bienvenidos a su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto tenerlos aquí en este día viernes de marzo. A todos ustedes, espero que nos estén escuchando y nos estén viendo también a través de Facebook y ahora también a través de YouTube en nuestro programa que se llama Nutridos. Les recordamos también que pueden comunicarse a través de WhatsApp UCSG Radio al número 099-821-2117. 099-821-2117. El día de hoy me ha tocado estar solo en representación a Nutridos, pero con una grandiosa invitada que estuvimos un momento conversando ya, y es Gabriela Iturralde, nada más ni nada menos. Se las dejo aquí para que se pueda presentar el día de hoy. ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como te decía, justo antes de entrar, me encanta hablar y poder compartir todos los conocimientos, así que estoy súper contenta, con pena de no haber podido también tener al resto del equipo, pero encantada igual de poder estar con ustedes. Aquí estamos y seguramente estarán presentes a través de alguna red por ahí, nos estarán viendo o escuchando en la medida de lo posible. Gabriela, un gusto tenerte acá, gracias por aceptar nuestra invitación, la verdad, y espero que nos dé el tiempo entonces. Espero que nos dé este tiempo que vamos a tener, esta hora aproximadamente que vamos a tener aquí con Gabriela. Gabriela, un poco, si te puedes presentar, tu nombre es Gabriela Iturralde, a qué te dedicas el día de hoy, qué haces principalmente en consulta, qué haces como actividades extras. Cuéntanos un poco, por favor, Gabriela. A ver, bueno, como te decía, soy de las nutricionistas viejas, o maduras, mejor dicho. Contaba un poco, Gabriela, que es graduada de la Universidad San Francisco de Quito, sí, ¿no? Sí, me gradué hace 20 años en la Universidad San Francisco de Quito. En esa época no había nutrición aquí en Guayaquil, así que tuve que irme a Quito, por suerte, porque la verdad fui a esta universidad maravillosa. Y yo estaba como no sabía si entrar a medicina o a nutrición. Realmente me encanta la medicina, siempre me ha gustado, pero muchos me decían, no sé, no es una profesión que vas a poder ser mamá, etcétera, etcétera. Y justamente el pensum de la Universidad San Francisco en ese entonces tenía los 2 primeros años, que era junto a medicina, y luego pues ya uno se iba a nutrición o continuaba con medicina. Oh, te daban como que ese tiempo para que te decantes. Así es, así es. Decidas en qué momento o a qué quieres ir. Así ¿No? es. ¿Era medicina o nutrición? ¿Y qué fue lo que al final te permitió decantarte por nutrición? A ver, bueno, primero que nada, la primera clase de nutrición me enamoró. De hecho, yo tenía nutrición en el colegio. Soy graduada de la universidad, del colegio alemán, y ya teníamos algo de nutrición. Entonces, algo que es muy bueno, de hecho, y que lamentablemente a día de hoy todavía no se logra inculcar en todos los colegios de nuestro país. Así es. Sería muy bueno. Y bueno, entonces yo ya tenía como que esto me sonaba, pero realmente lo que decidió fue que en un momento tuve que ver un accidente. Un señor había entrado con el brazo roto y me dicen, ven para que veas esta emergencia que tenemos, y de repente sangre, el señor se había cortado con un machete. Y yo intentando ver esta cosa chévere que me decía el doctor, se me empezó a bajar la presión, me sentí súper mal. Y le dije, perdón, necesito irme al baño. Me fui al baño y solamente me senté tratando de recuperar el aire. Y yo dije, o sea, no voy a poder seguir con este tema de la medicina. Y bueno, a la par era justamente pues que ya estaba recibiendo clases de nutrición, introducción a la nutrición, y bueno, dije, definitivamente me voy por la nutrición y estoy enamorada de la nutrición hasta el día de hoy. Ese momento, Gabriela, entonces fue clave en tu vida, porque fue el momento en el que dijiste, no, mi camino es por la nutrición. Así fue es. lo que te llevó a ser lo que eres hoy en día, ¿no? Así es. Una excelente mamá, con 3 hijos, me comentabas también, Sí. y esposa también, Sí. ¿no? Y aparte, ¿no?, de una excelente nutricionista, por lo que estuve viendo un poco, estudiando tu perfil. En buena hora, Gabriela. Luego también nos podrías comentar un poco a qué principalmente te dedicas en consulta. Bueno, desde que me gradué en el 2002, me dediqué justamente a estar, yo te decía, no era fácil en ese entonces, pues la nutrición no era algo que normalmente pues hacían todas las personas, ni que los doctores
apostaban por las nutricionistas, porque el doctor era doctor y te decía por ahí cualquier Era cosa. el que lo sabía todo. Así es. Entonces, ¿para quién iba el nutricionista? La persona que quería bajar de peso. Y estaba muy relacionada con el tema estético. Entonces, si no tenías la máquina para quitar la celulitis o la inyección para ni sé qué cosa, pues era como ¿Para que, qué voy a ir ¿para al qué voy a ir al nutricionista? nutricionista? Entonces, realmente salir adelante me costó un montón y a la par empecé a dar clases, empecé a trabajar en un centro de estética, mientras tenía ahí mi consultorio que no iba mucha gente, pero por lo menos ahí lo tenía Ahí estaba. para ir haciendo nombre poco a poco. Y definitivamente, pues, lo que más me gustaba a mí era nutrición a través del ciclo de vida. Siempre me gustó el tema de hábitos, de ir Ok. cambiando hábitos y Un no poco la solamente... educación alimentaria también. Así es, no solamente el tema de la dieta específica para bajar de peso o para bajar la grasa, aunque obviamente es parte de lo que hacíamos y más aún en esa época. En esa época. Pero definitivamente el tratar de sostener una guía de alimentación y un plan de alimentación para mí era súper importante. O sea, tratar de poder vender esa sostenibilidad de una buena nutrición. O sea que ya hace más de 20 años, ¿no? Porque eso Ujú. fue en el 2002 cuando recién Así es. salías de la universidad, cuando ya te graduabas. Ya tú veías que el camino no era tanto por la dieta de X nombre para bajar de peso, o la dieta de X nombre para la celulitis, o la dieta de X nombre para alguna patología digestiva, etcétera, etcétera. Sino que más bien te ligabas o te ibas más bien por el camino de un poco el sentido común también, ¿no? Que Así hoy en es. día vamos también tirando mucho de ese lado. Y comenzaste, ¿no? a identificar que quizás la nutrición, como la manera en que la enseñaron, quizás tan arcaica, Ujú. que a día de hoy, permíteme decirte que sigue siendo así en muchos lugares, Sí. y que en buena hora ya se va cambiando y mejorando, te fuiste decantando más bien por el sentido común, más bien por la sostenibilidad. Esa palabra es muy, muy importante. Ujú. Que el paciente pueda sostener a largo plazo esos resultados que ha conseguido, independientemente de si sean en salud o en O peso. en peso, así es. Y que lo más importante justamente debe ser lo primero, ¿no? Mantener Ujú. un buen estado de salud, porque con salud, al final de todo, puede mejorar su composición corporal, puede mejorar esa patología neurodegenerativa, digestiva, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Mira, la verdad, todo esto de los hábitos y mi decisión o mi pasión hacia la nutrición y poder ayudar al resto de personas se dio justamente cuando yo me fui de intercambio a Alemania, porque justamente como te comentaba, estudié en el colegio alemán a los 17 años. Y en Alemania, pues, la comida era otra. Por supuesto, Pan con Nutella, diferente. con salami, y bueno, pues a los Mucho 17... ultraprocesado. Sí, mucho ultraprocesado y obviamente pues yo estaba de vacaciones, disfruté de todas las comidas y cuando regresé siempre he sido delgada. Con Igual cuando... Oktoberfest incluidos por ahí también. Sí. Entonces, cuando regresé definitivamente las personas me decían, ¿qué te pasó? O sea, te comiste Alemania. Entera, Alemania entera. Sí, y a pesar de que, ojo, igual seguía siendo una persona delgada, pero obviamente no lo delgada que normalmente era. Pero tú sabes, pues la gente comenta y habla. Y yo no me rehusaba a hacer una dieta. O sea, no quería llegar a privarme de las cosas que me han gustado normalmente. Y ahí fue cuando yo dije, me encantaría poder ayudar a las personas a que lleven una alimentación sostenida en el tiempo y que puedan disfrutar igual de la comida. Yo te digo, Claro. realmente, Yacer, a mí me gusta comer. Yo soy una persona que Somos se cuida dos. siempre en la salud, pero me encanta probar alimentos nuevos, me encanta salir a comer y disfrutar. Entonces, parte de eso significaba obviamente poder encontrar la fórmula de cómo hacerlo, cómo mantener esos hábitos y poder disfrutar igual. Qué bien, qué bien. Somos dos, te decía, porque a mí también me encanta comer, me encanta disfrutar. Principalmente me describo como un carnívoro, porque me encantan las carnes. En mi vida podría nunca ser vegetariano, jamás. Me encantan también los vegetales, Claro. probar nuevos vegetales incluso. Tú decías, viviste en Alemania, un país, una nación muy rica en procesados, Así es. muy rica en estos embutidos que comentabas un poco, muy rica en una comida que a pesar de estar en una zona, entre comillas, de Mediterráneo, casi que no se practica ese tipo de alimentación. Sí, ¿no? no, al menos en la época en la que yo fui, no. Y hoy en día te cuento que mi hija, te comentaba Sí. fuera de micrófonos, que también está ahorita allá,
me dice, mami, o sea, el pan con Nutella, la leche Se con chocolate mantiene. y el croissant con chocolate, ya no lo puedo ver, quiero verde, quiero mi bolón, mi tigrillo. Claro, debe ser. Entonces sí, definitivamente lo disfruté, porque igual no es que no me gusta, ¿no? Pero todo el tiempo y no acostumbrada a llevar ese tipo de alimentación, pues obviamente hizo cambio en mi Claro, composición. por supuesto. Bien, entonces, Gabriela, el tema de hoy, por cierto, para todos nuestros radioescuchas, para todos quienes nos ven, es el arte de atender en la consulta de nutrición. ¿Y quién mejor que Gabriela, que tiene más de 20 años de experiencia en la consulta de nutrición para hablar sobre este tema? ¿Cómo fue ese proceso de cambio o esa transición que has tenido desde que empezaste en el 2002 a este año 2023 en tus pacientes de consulta? ¿Cómo ha sido esa manera, esa transición al momento de tratarlos? Mira, definitivamente cuando me gradué y tú te llenas de conocimientos y de estas habilidades duras que hoy en día se conocen, que se pueden medir a través de títulos, cursos. Yo siempre he sido apasionada, me gusta aprender y he sido súper aplicada y sales pues con los megatítulos y todo, pero en el momento en el que tienes todo eso y te ponen al paciente enfrente, el primer paciente es así como, y Sí, ahora, a todos nos pasa. claro, ¿y ahora qué ¿Y ahora hago? qué hago? O Sí. sea, esto no me enseñaron Sí, cómo enfrentarme y cómo poder compartir eso que yo quiero decir y que me tanto pasó, sé también me pasó a mí. para poder entregarle a los pacientes. Entonces, definitivamente con el tiempo me he dado cuenta que se requieren habilidades que no nos enseñan en la universidad y que son claves justamente para poder atender y que al Sí. comienzo mi consulta ha variado muchísimo porque, por ponerte un ejemplo, yo me gradué aprendiendo a entregar los planes a través de una lista de intercambios. Ujú. Luego en el proceso, las necesidades de mis pacientes empezaron a pedirme comida a domicilio. Entonces, Te fuiste esa parte adaptando. del negocio me adapté con mi mami y ella empezó a mandar. Luego los pacientes me decían, yo quiero el menú, yo quiero la dieta, dame la dieta. Y por más de que tú le decías, mira, lo importante es, sí, está bien, pero yo necesito ponerle a la chica que trabaja en mi casa, pues este papel para que ella pueda saber qué seguir. Y hoy en día pues trabajo no solamente con todas estas opciones anteriores, sino también, como te decía, con hábitos, con el tema de, ok, cuál es el registro de hábitos o las guías que nosotros podamos dar, ¿no? Mira cómo ha evolucionado tanto tu manera de atender, tu manera de hacer consulta, pero a pesar de eso, cuando el nutricionista se gradúa a hacerlo en la universidad, es exactamente tal cual como lo describiste. No sabe qué hacer. Le llega el primer paciente enfrente y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? A pesar de tener esas bases que en la universidad, que toda universidad las da, eso sin dudarlo, pero quizás no te da esa suspicacia, ese empujón que necesitas para ya, de una vez por todas, quitarte todo el peso de encima y decir, ya, estoy preparado, ya estoy listo y te puedo atender sin ningún problema. ¿No? Eso es lo que pienso que a día de hoy quizás aún nos falte Sí. en la carrera de nutrición. Sí, yo creo que falta, como te decía, bueno, realmente no pensé que todavía hacía tanta falta, pero sí, uno siempre le va a faltar algo, yo Siempre. creo, ¿no? O sea, No como tú todos, dices, hasta no todos lo saben todo. esa seguridad de adaptabilidad, tú decías cómo te has venido adaptando. Te adaptas a medida que te vas volviendo más segura de tus conocimientos y Exacto. o sea, cada vez y cuando yo me acuerdo, yo decía, ¿hasta qué momento voy a seguir nerviosa cada vez que se me pone alguien ¿Y enfrente? cómo logras o cómo lograste, en base a tu experiencia, Gabriela, esa adquisición de esa seguridad? Yo te diría que con la experiencia, con el tiempo y con los errores, con muchos errores, y poder analizar y decir, ¿qué hice mal? ¿De qué manera pude haberlo hecho? Porque de verdad era en ese momento ponerme enfrente al paciente y decir, chuta, no estoy diciendo lo que quería decir, no lo hablé de la manera clara, y definitivamente para mí es sumamente importante escuchar. O sea, porque uno a veces tienes todos estos conocimientos, como te decía, tienes al paciente enfrente y tú quieres Quieres ser transmitirlos. quien lo transmite y hablar cuando realmente el paciente que se sienta quiere ser escuchado. Exacto. ¿Ya? Entonces, para mí la La primera... escucha activa. Exacto. La escucha activa, que es una de las habilidades blandas, Exacto. que hoy en día
realmente necesitamos a la hora de la consulta. Entonces, en esa escucha activa es tan importante en el momento y en esa primera parte de la consulta, en donde tú tienes toda la, digamos, estás captando toda la información, donde te dicen su historia clínica, donde te comentan el recordatorio de lo que comen, la frecuencia alimenticia. En ese momento, estar con esa escucha activa y estar muy atenta a los detalles es clave para que tú eventualmente, al terminar la consulta, puedas dar una guía. Porque si tú no has escuchado atentamente a los detalles y de repente el paciente por ahí te dijo, no tengo a alguien que me ayude con los alimentos de la casa. Parte y tú importante. Exacto, y tú de repente le dices, quiero que te hagas y te lleves un filet mignon, Claro. no va a poder ser. Y entonces el paciente va a decir, no me escuchó, o sea, no entendió qué era lo que yo No necesitaba. entendió mi contexto. Exacto. Que Entonces, muchas veces, más importante que lo que te comentes sobre la patología, porque al final las patologías se repiten, ¿no? Además de ser individuos diferentes, la patología tiene un comportamiento base. Lo más importante es escuchar y entender el contexto de ese paciente, porque sin entender ese contexto estaremos simplemente tratando enfermedades. Así es. Y no estaremos la tratando al persona. individuo como tal, que es muchas veces lo más importante, o siempre es lo más importante. Así es, lo más importante, y el paciente quiere, como te decía, saber que no es un paciente más, sino que es la persona que está... En ese momento, él o ella Así es el es. más importante. Es lo más importante. Entonces, en ese momento realmente, más allá de comunicar, por lo menos en la primera etapa, que yo te decía que es captar toda esa información que nos está dando el paciente, escuchar atentamente, tratar de no juzgar, porque a Parte veces... importante también. Y no juzgar a través de los gestos, porque a veces hacemos así como, nos dice algo, levantamos la ceja y escribimos o cosas así, y el paciente se Lenguaje no podría verbal. quedar de cierta manera. Entonces, tratar de ser lo más neutral posible, sin juzgar, porque muchos pacientes también a la hora de sentarse, de repente te dicen, no, es que, me va a matar si le cuento. Sí. Me va a juzgar con esto de aquí, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes a la hora de esa primera partecita, ¿no? Estar atento, sin celular, no estar pendiente de la hora, porque si no el paciente siente, pues Claro, siente que queremos ir deprisa. Exacto. Bien, Gabriela, pues nos tenemos que ir a un corte. Hasta aquí está súper interesante todo lo que nos está comentando Gabriela en base a su experiencia de vida, su experiencia personal. Tenemos aquí a Gabriela Iturralde con más de 20 años de experiencia en la consulta. Y al volver quiero que nos respondas la siguiente pregunta, Gabriela. ¿Cuántos pacientes aproximadamente te llevó sentirte 100% segura sobre lo que haces y lo que dices? Nos vemos en el siguiente corte. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Volvemos a su programa Nutridos. Aquí el día de hoy estamos con Gabriela Iturralde, una invitada muy especial. La verdad es que este primer bloque lo hemos disfrutado mucho, hablando un poco sobre su experiencia, sobre su formación. Y nos fuimos al corte con la pregunta de cuántos pacientes le llevó a Gabriela Iturralde tener esa confianza, esa seguridad, hablando ya con ese paciente. A ver, te diría, no sé número de pacientes, pero sí recuerdo los años. Recuerdo que fueron por lo menos unos 3 años. 3 años. Yo no sé si hoy en día con tantas redes, tanta publicidad y tanto esto que uno va practicando y hablando, ya se siente más cómodo, sea mucho más corto, pero hace 20 años te podría decir que fueron unos 3 años que yo decía, chuta, todavía me falta, hasta a través de los errores. Yo creo que es la mejor manera de aprender. Ensayo, error, hasta llegar al ensayo éxito. Y bueno, y de nuevo al ensayo, error. Pero definitivamente sí, fueron aproximadamente unos 3 años que me costó y que yo todavía sentía que me faltaba mucho. Que había que pulir ciertos detalles. Muchos detalles. Y hoy en día te diría que cada vez que yo, cada cierto tiempo, me pongo nuevamente y me cuestiono qué cosas podrían estar pasando, si es que de repente no hay mucha gente que está regresando, si es que hay mucha gente que no está cumpliendo los objetivos. Entonces siempre es importante replantearse y ver qué es lo que está pasando, claro, para ver en qué se puede mejorar, ¿no? Sí, siempre hay algo que mejorar. Así y no es. Solamente hablando de la consulta de nutrición, sino en toda profesión, en todo sentido de la vida incluso. Así es. Imagino como ser madre también. Siempre hay algo por mejorar. Siempre. Bien.
Gabriela, también atiendes tú en tu centro G Nutrición, ¿no? Ujú. Con G Nutrición, ¿lo dije bien? Hey, nutrición, sí. G Nutrición, con Verónica Martínez y también me decías con Yara Ajá, con Yara Armijos y Ok. con Carolina Herrera. No Ah, y sé con si- Carolina Herrera Sí, también. Son ajá. 4 en total, entonces, Sí, en ese equipo sí. de nutricionistas Ujú. interdisciplinario, Así se lo puede es. decir que han formado. Y justamente estábamos hablando en el corte sobre que hace muchos años, cuando te graduabas, en el año 2002, incluso en mi época, cuando yo me gradué en el año 2020, eh, no se quería compartir la información entre colegas nutricionistas. Éramos muy egoístas en ese tiempo. A día de hoy, con tu ejemplo, que lo predicas, es claramente que sí lo haces. Tú lo pones en práctica y dices, vengan conmigo, yo puedo aprender de ustedes y ustedes pueden aprender de mí. Entonces es un mutualismo en cuanto al aprendizaje. ¿Cómo has vivido esa experiencia? ¿Quién fue la primera? ¿Quién se unió primero? ¿Por qué decidiste hacer Ok. ese equipo? A ver, bueno, mira, definitivamente como tú dices, sí, yo cuando me sentí en los primeros años sola, porque no había muchos nutricionistas, había que hacer conocer, no solamente conocerme, sino conocer la profesión como tal Exactamente. y tocar puertas, como te decía, a los médicos y decir, hey, la nutrición es importante también, los Nutrición puedo existe, ayudar, los puedo ayudar en algo si quieren, y no solamente por la si acaso. cocina, y no solamente la cocina, porque la nutrición estaba muy ligada a la elaboración de un plato. Sí, al nutricionista a la cocina. Así es, a la Así cocina. era antes. Bueno, tocó obviamente ese trabajo de ir y bueno, el mundo también fue creciendo, Y fue dando a sola, conocer, sí, mucho porque más cansada. había muy poca gente de nutrición y las pocas nutricionistas que habían no estaban abiertas a compartir su información, como tú bien lo dijiste, ¿no? Entonces, una vez que ya comencé con el tema, obviamente, de la nutrición en sí y empezar a ver, trabajé para una empresa farmacéutica y daba guías de alimentación. Y ellos inmediatamente me ponen a 3 nutricionistas a cargo para que yo les enseñe. Y yo solamente decía, yo estoy aprendiendo ahorita a dar la Ok. consulta y me estás poniendo a mí ¿A qué enseña? a que enseñe. Pero me tocó esa primera parte de decir, ok, pues voy a dar lo que yo sé, pues voy a entregar todo lo que yo sé y los errores que he tenido y me voy a nutrir de lo que vayan ellas a empezar y vamos a empezar a tener ese intercambio. Entonces ese fue el Claro. primer encuentro que no fue en mi consultorio, fue fuera del consultorio. Y bueno, y con el tiempo, como lo hemos comentado aquí, tengo 3 hijos y bueno, tuve embarazos un poco complicados en los 2 últimos, complicados en el sentido que tuve que ausentarme de la consulta y así fui llamando a personas externas para que mientras yo no estaba en la consulta puedan atender a mis pacientes y yo me aseguraba de que reciban un plan hecho por las dos. ¿Ya? Ok. Entonces, ninguna de las que has mencionado es la primera que yo tuve, que se llama Simonet Vaquerizo. No sé si la No, ubicas a ella. no. Bueno, No Simonet tengo el agrado de Vaquerizo conocerla. empezó conmigo y trabajó como por 2 años. Y luego ya ella decidió casarse, ser mamá y se olvidó de la nutrición. Y luego apareció Yara. Yara fue Yara la fue la primera de tu equipo actual. la primera de mi equipo actual que apareció justo con mi tercer hijo, hace 6 años, hace más de 6 años, casi 7. Mira, qué interesante. Entonces, justamente mis hijos han sido como los que me están incentivando a crecer de esa manera porque me toca ausentarme. Entonces tenía Claro. que hacer el papel de mamá y con Yara empezamos justamente a atender. Y bueno, Yara ahorita se especializó, hizo una maestría, luego vino Berito, que es muy amiga de mi hermano y venía ella de Argentina. Entonces dije, ¿por qué no tener otra más? Y así yo también vine a Argentina, son jóvenes, todos son más jóvenes que yo. Viene con otros conocimientos. Exacto, y son 10 años menos que yo puedo enseñarles lo que he aprendido en estos años, tienen el consultorio y que ellas me enseñen lo que han aprendido, ellas Claro. también. Entonces así se fue dando y bueno, Caro también se unió hace poco y así, o sea, yo decía, ¿por qué no poder yo compartir? A mí me hubiese gustado no demorarme 3 años en aprender esto, sino que alguien me pueda como de mentor ayudar a transmitirme todos esos errores para no cometerlos nuevamente y un poco como a sacudirme, ese que tú decías, esa suspicacia de decir, ok, esto es lo que necesitas en la consulta. No solamente es importante saber exactamente el conocimiento, que es clave, porque si no, Claro. no vas a poder dar una consulta de Una cosa calidad. es tener el conocimiento, otra es saber cómo llegar, Exacto. hacer llegar ese conocimiento. Es que esa es la parte más importante, Claro. porque si tú te das cuenta hoy en día,
hay un montón de gente que no tiene el conocimiento que tienen muchísimos nutricionistas, pero saben cómo llegar a la gente. Y sin mucho conocimiento la gente lo sigue. Exacto. Sin títulos, sin muchas cosas. Entonces se necesitan definitivamente muchísimos otros conocimientos de, nuevamente, estas habilidades blandas que no nos enseñan en la universidad para poder transmitir esos conocimientos y que finalmente el paciente pueda motivarse a hacerlos. Porque no solamente es la parte de la escucha, que lo hablamos, esa escucha activa. Ese es uno de los elementos principales. Es uno de los elementos, pero luego toca comunicar y comunicar asertiva. La comunicación asertiva, y en esa comunicación asertiva yo creo que lo clave está en saber decidir si lo que tú quieres dejarle al paciente es que tú eres el que sabes todo y el inteligente más inteligente, o lo quieres ayudar a él con los conceptos, porque es muy, muy tentador ya ser en ese momento, decir, ok, en el momento de comunicar, y das toda la información y con palabras extrañas. Yo recuerdo muchísimo en una entrevista que tuve hace muchos años en la radio, y mi papá me escuchó. Me dice, Gaby, me encantó la consulta, pero me parece muy básica, entendí todo, pero yo hubiese esperado que me digas conceptos un poquito más elaborados, más técnicos. Y yo le decía, papi, yo no quiero demostrar todo lo que me aprendí en la universidad, yo quiero que me entiendan, eso es lo que yo quiero básicamente. Y a la hora, creo yo que a veces cuando nos graduamos, esa es nuestra carta de presentación, nuestro conocimiento. Yo creo que, y ahí en ese sentido, en esa línea, Gabriela, yo creo que el paciente actualmente, por lo menos, acude a un profesional, en este caso a la nutricionista o al nutricionista, sobre todo por la seguridad y la confianza que le brinda. Más que por los títulos que tengas colgados atrás o no. Totalmente. Entonces yo pienso que el paciente lo que quiere recibir cuando acude a una consulta es que se sienta escuchado. Así es. Y que el mensaje lo pueda comprender sin ningún problema. Así es. Que sepa qué es lo que tiene que hacer. Hablando de una enfermedad X, Alzheimer, lo hablábamos hace un momento. Sí. Llega un paciente con Alzheimer, no le tenemos por qué explicar la neurogénesis y cierta fisiología a nivel de la enfermedad o fisiopatología, si al final lo que le interesa al paciente es tratar esa enfermedad, ¿no? De mejorar el estado de salud. Entonces sí, hay diferentes también tipos de pacientes a los que les podemos explicar de una forma no tan técnica, dependiendo también de haber reconocido, y esa parte fundamental, el nivel de comprensión que pueda entender o que pueda tener con nosotros según la fisiopatología o lo que se le quiera enseñar en ese momento. Esa parte también es fundamental. Totalmente, y sobre todo en esa escucha activa que tú decías, y si pones atención vas a darte cuenta si es aquel paciente que quiere el conocimiento y quiere hablar contigo y se sienta y te empieza a hablar pues de un montón de términos que tú dices, o sea, este es un nutricionista y te toca hablar casi que con todos esos términos, o de repente te das cuenta que es una persona que es ignorante al tema de nutrición y que quiere solamente sanar. Y que no está mal ser ignorante en un tema, no solamente en nutrición, está completamente bien. Por ejemplo, yo soy ignorante en arquitectura. Ahí me dicen, oye, ¿cuáles son los pilares o las bases? Yo que no tengo idea. Así como los pacientes que acuden a consulta, tú tendrás más experiencia, no lo sé. En mi experiencia personal, entre el 50 al 70% tienen nulos conocimientos de alimentación y nutrición o poco nivel de conocimiento de alimentación y nutrición. Así es. Y en ese sentido, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Y para eso estamos, para saber comunicar con todas las herramientas de las que dispongamos, de educación alimentaria, ¿no? Tenemos un gran abanico hoy en día de herramientas, de materiales con las cuales podemos hacer esa educación y demostrar al paciente que la alimentación va a ser un pilar fundamental de su vida. Exacto. Entonces, esa parte es importante, y la otra parte no solamente saber y reconocer el conocimiento del paciente que está para poder saber de qué manera se lo comunicamos, qué herramienta utilizamos, como tú bien lo has dicho, sino también ver en qué etapa de cambio está el paciente. Porque no es lo mismo también. No es lo mismo que nosotros comuniquemos a un paciente que está en una etapa de precontemplación, que esto quiere decir es el paciente que todavía no tiene ganas de cambiar, pero que de repente lo llevó la mamá o el esposo. Fue obligado, se siente, y la que habla es la esposa y el esposo está cruzado de brazos ahí escuchando. No me interesa, estoy harto de estar aquí. Exacto, o que va el niño que no le interesa tampoco y la mamá habla y habla y habla y habla. Ven acá, muchacho, siéntate acá. Escucha bien lo que te tiene que decir esta nutrición
nutricionista, porque no es mentira nada de lo que yo digo en la casa, escúchalo a través de otra persona. O de repente no es lo mismo que una persona que está totalmente decidida, pero que no tiene las herramientas. O no es lo mismo una persona que ya está en mantenimiento, que ha venido quizá de otro lado, porque a veces también, Eso también. llegan de otros nutricionistas, porque yo en el tiempo que tengo me he dado cuenta de que hay harta rotación entre nutricionistas. Estuve donde ni sé quién, y he vuelto contigo. Y las filosofías son diferentes Totalmente también. diferentes. Entonces, no es lo mismo porque muchas personas dicen, ya hice, por ponerte un ejemplo, este plan de alimentación súper estricto, ya bajé, ahora vengo contigo porque sé que tú eres más como de hábitos para mantenimiento. Entonces, no es lo mismo atender o comunicar a cada uno de esos pacientes. Entonces, reconocer no solamente el nivel de conocimiento que tenga en cuanto a nutrición, a la patología o a lo que sea que esté hablando, sino también la etapa de cambio en la que se encuentre ese paciente para poder comunicar de la mejor manera. Esto que mencionaba sobre las patologías, todos los que se gradúan, o por lo menos en papeles de nutrición, estamos aptos para atender esas patologías, ¿no? Sin ningún desmerecimiento, sin ninguna excepción. Pero ahí viene lo otro. Esa suspicacia que comentábamos hace un momento, esa manera de aprender a reconocer no solamente lo que lo que el paciente nos comunica a nivel verbal, sino también a través de lo no verbal, e identificar esas fases, ¿no? Así es. Esas fases que son muy sonadas hoy en día. Precontemplación, el típico paciente que no quiso venir, que vino obligado. La fase de contemplación, como que cuando ya quiere cambiar, Así es. pero le cuesta. Sí. Y la fase ya de mantenimiento, cuando ya es una persona, un paciente que ha venido ya en un tratamiento, sea con ese profesional o con otro, Así o es. con varios otros, que es lo más normal que Sí. vamos a poder recibir en consulta, pero que de pronto quiere seguir en esa línea, ¿no? del mejoramiento de su enfermedad o de sus hábitos. Así es. ¿No? Y de hecho, perdón que te interrumpa Sí, aquí, claro, dale. y de hecho ya ser justamente en el centro, nosotros nos podemos referir entre nutricionistas a un Fundamental. paciente, porque por ponerte un ejemplo, un paciente llegó donde mí por tema peso, ¿ya? Y entonces quería bajar de peso, sentirse mejor, y en todo el tiempo que estuvo perfecto, pero de repente empezamos a ver ciertos problemas digestivos. Y Ahí en esa parte es fundamental. exacto. Y allí vamos a retornar cuando Buenísimo. volvamos del siguiente corte. Nos vemos en el próximo. Ahora volvemos con su espacio de salud, Nutridos. Estamos presentando su espacio de salud, Nutridos. Bien, hemos vuelto aquí con su programa Nutridos. En este día viernes nos están escuchando con nuestra cordial invitada y muy especial, Gabriela Iturral. Estamos hablando del arte de atender en la consulta de nutrición, que ya hemos visto en el bloque anterior. Son 3 aristas o 3 pilares fundamentales, ¿no? La primera es la escucha activa, ¿no? Informarnos activamente de lo que está padeciendo o por lo que está pasando ese paciente. En segundo lugar, de transmitir la información que nosotros como profesionales de la nutrición queramos hacer llegar al paciente. Y la tercera que Gabriela comentaba es la más complicada. Identificar si el paciente está siguiendo o no esas recomendaciones, está ejecutando o no ese plan. Entonces, Gabriela, ¿cómo logramos hacerlo? ¿Cómo logramos identificar si se está ejecutando bien o no esa planificación? Bueno, en esa última parte, en esa parte en la que ya vamos a dar el tratamiento, por así decir, la guía, la dieta, los hábitos, Como le quieran llamar. lo que sea que le quieran llamar, ¿verdad? En esa última parte es sumamente importante también habilidades blandas como la negociación. Muy bien. Es decir, yo puedo querer que el paciente haga la dieta perfecta. Hacemos un trueque ahí. Así es. Pero que de repente el paciente no está abierto a eso. Entonces, en esa negociación, y hay que tomarse tiempo para eso. Porque, a ver, estamos de acuerdo de lo que tú me comentaste, me parece que podríamos hacer estos cambios. ¿Crees que los podamos hacer? ¿Qué quisieras tú mantener en tu plan? ¿Qué no te puedo quitar? Ajá, ¿Ya? pregunta importante también. ¿Y qué cosas no te importan mucho, ¿no? Porque definitivamente a veces uno cree, porque los gustos son completamente diferentes, por más de que vivamos en el mismo lugar, en la misma ciudad. A una persona de la misma familia. De la misma familia, inclusive, exacto. Entonces, es sumamente importante esa negociación del final para poder ser flexibles, porque como nutricionistas tenemos que ser Sí, flexibles también. Mucho.
Y por más de que uno dice, "Chuzo, no, pero es que el paciente debería hacer esto", ¿qué es más importante? ¿Lo que debería y no hace? ¿O lo que quizá vamos a empezar a enganchar, a enamorar a ese paciente y a llevarlo al tema de la nutrición y hace poquito? Yo siempre Entonces, le digo, esa es la pregunta, ¿no? disculpa que te interrumpa, Gabriela, pero en este hilo, yo siempre le digo a mis estudiantes que en nutrición más importante que quitar es agregar. Totalmente de acuerdo. Decía una especie de flyer en donde yo estudié en la Universidad de Rovira y Virgili, pequeños hábitos para comer mejor. Y se divide en 3 aristas: cambiar a, menos y evitar. Creo que esas 3 palabras son claves, Sí. son fundamentales en este sentido del cambio de hábitos, en este sentido de esa frase que decía, ¿no? De que es mejor en nutrición agregar antes que quitar. Creo que es un Totalmente. poco lo que comentabas también. Totalmente. Y normalmente cuando se siente el paciente a veces dice, es que ya dejé el arroz, ya dejé el dulce, ya dejé la... No nos enfoquemos en lo que vamos a dejar. Pensemos en todo lo que vamos a poder comer. Vamos a tener un abanico de posibilidades de alimentos nuevos, de vegetales, de proteínas, variedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, convencerlos y, como yo te decía, enamorar un poquito al paciente de estos nuevos hábitos que podamos seguir en esa negociación, porque nosotros podemos querer hacer mucho, pero tenemos que también saber qué es lo que el paciente quiere hacer En lo que puede. y lo que puede hacer, pensando en su Que de a economía, pensando en poco. su disponibilidad de tiempo, pensando en sus gustos, en sus necesidades, en sus objetivos, en todo. Entonces, esa negociación para mí es clave. Y luego también mostrar liderazgo, que no quiere decir nuevamente el se hace lo que yo puse en el papel y se dice, sino que soy un facilitador. Sí. ¿Ya? Un guía. Totalmente, soy un guía. Y a mí me parece que la palabra coach hoy en día está un poco como prostituida y no bien vista a nivel de nutricionistas, pero definitivamente es una palabra que aplica. Es decir, una Sí. persona que va a ayudar, a facilitar, a cumplir los resultados. No es que vas a hacer lo que yo te digo. A Vamos a veces hacer juntos. simplemente es la forma, lo que importa es el fondo. Así es, así es. Entonces, esa parte también a mí me parece sumamente importante. Y por último, orientar hacia resultados. Es decir, una vez que nosotros le hemos planteado qué es lo que va a hacer el paciente, también decirle qué es lo que esperamos recibir. Ok, Eso le interesa mucho a ellos. muchísimo. ¿En cuántos días yo voy a sentirme mejor? ¿En cuántos días voy a ver resultado? ¿En cuántos días voy a poder ver definición muscular? O sea, ser justamente honestos con el paciente e ir poniéndolos como parte de, para saber también, ok, después de la consulta podemos evaluar y decir, de esto que nos propusimos, ya hemos logrado la mitad. Continuamos con otras cosas. O ¿por qué no se logró todo? ¿Qué obstáculos hubo? A veces Ujú. yo El digo, FODA, más o menos, ajá, otra vez. a veces yo digo, los pacientes van y creen que es un examen, ¿no? Y que si no estudiaron, entonces ¿para qué van al examen? Exacto. Claro, es que no seguí, entonces mejor no voy. Entonces, no, pero más bien veámonos qué pasó que no seguiste. ¿Qué obstáculos tuviste que te Exacto. impidieron llevar a cabo esto que nos habíamos propuesto? Yo te ayudo. Claro. Yo te ayudo, porque esa es la parte que obviamente estamos nosotros como nutricionistas. Y existe el paciente, ¿no? Que nos dice, o que de pronto le escribimos para agendar la cita de control, por Así es. ejemplo, y nos dice, ¿sabes qué? No, mejor en un mes más porque no he hecho nada de lo No. que me dijiste. Totalmente. Pero es que ahí es donde está el problema. Eso. Si sigues con ese obstáculo, pues un mes más va a llegar y vamos a seguir aplazando. Exacto, y entonces así. pensemos qué es lo que está pasando y ahí es donde podemos también, y eso como una recomendación, ahí es donde podemos engancharlos nuevamente para la siguiente consulta. No quiero ver el resultado que tengas, quiero conversar contigo para saber qué es lo que ha pasado y poder nuevamente ayudarte y cambiar, porque la verdad es que la vida no siempre es igual y los obstáculos no siempre van a ser los mismos y la motivación peor no va a Claro, ser igual. La No motivación todo, cambia de una hora de a un- otra. Exacto. De un ¿no? momento a En los otro. pacientes se levantan motivados y en la noche es otra cosa. Sí. Entonces, esa parte es sumamente importante, ¿no? Y creo que allí también en ese hilo no hay que olvidarse de que los pacientes a quienes atendemos son humanos, Así es. como nosotros. Y creo que la mejor forma de atender a un paciente es entender eso primero, que Así son es. humanos. Que antes de ser una persona que sufre de alguna enfermedad, es una persona que tiene familia, es una persona que de pronto tiene problemas, como todos, Así que es. tiene deudas, que tiene problemas familiares, que tiene enferma a su madre, a su padre, a sus hijos, etcétera, etcétera. Y esa es una parte muy tangible
del ser humano que atiende esa consulta, del profesional que tiene esa consulta. Totalmente Creo yo de que acuerdo. para ser un excelente profesional, primero hay que ser un excelente humano. Y esa Totalmente parte de acuerdo. también no nos enseñan en La el universidad. estudio, Así es. en la universidad. Mira, de hecho, con esto que tú acabas de decir, a mí me ha tocado, Yacer, comentarle a pacientes míos y decirles, creo que no es un buen momento para que vengas todavía. Estás con muchas cosas, tienes a tu esposo enfermo, tienes problemas económicos, por ponerte un ejemplo. Creo que la alimentación no es una prioridad y te está dando más estrés. Aquí estoy, cuando quieras regresar, estos son los tips que te puedo dar mientras tanto. Regresa cuando tú creas conveniente. Claro. Porque a veces también es una frustración más del paciente saber que no está logrando algo y el ambiente en el que se encuentra ese paciente no lo ayuda, Sí, no da. Entonces también es como liberarlos un poco, el decirle, tranquilo, aquí voy a estar cuando Liberar me esa carga de necesites. estrés que al final también tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con la alimentación. Muchísimo. Y en el momento en el que se baja el estrés, solito el paciente empieza a decir, empecé a tener resultados, me siento mejor, en el momento en que no se puso tanto como peso encima y tanta presión. Sí, eso es muy importante, esa premisa que tú nos estás comentando ahora mismo. Gabriela, para ir concluyendo un poco, para ir resumiendo todo lo que hemos comentado, en cuanto a lo que comentabas sobre todo lo que se tiene que ir hablando y solucionando dentro de la consulta, creo que hay preguntas a las que se deben responder en la consulta. Por ejemplo, el qué, el por qué, Y el cómo. Son 3 preguntas creo que fundamentales dentro de la consulta y que los pacientes siempre quieren saberlas. Así es. ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi problema? ¿Por qué lo adquirí o por qué se desarrolló este problema en mí? ¿Y cómo lo abordo? ¿Cómo lo mejoro? Así es. ¿Cómo abordas esas 3 preguntas? A lo largo de la consulta, de manera no tan directa, están obviamente... Siempre están incluidas. Exacto. Implícitas ahí. Motivo de la consulta, ¿El qué? exacto, la historia, El por qué. el por qué y finalmente el tratamiento. Que es el cómo. ¿Cómo? Exacto. Entonces, pero sí es, a veces hay pacientes, ahorita que me lo dices con esas palabras tan claras, hay pacientes que les gusta como resumirlo de esa manera, ¿no? O sea, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que quieres hacer y esto es cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, Sí. a veces también como para resumirlo de esa manera. Sí, pienso yo que se lo entiende mejor. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es importante al final de toda esta consulta también un poco resumir y dar al paciente esa apertura de que cualquier cosa, cualquier duda, estamos como profesionales, ¿no? Yo siempre les digo, lo peor que puede pasar es que no contesto en el momento, ¿no? O sea, Sí, no es que... tal cual. No contesto en el momento, pero tranquilo. Si Compartimos- algo no te quedó claro, si algo faltó, si cuando recibes el plan, la guía, algo no capté yo, de frente les digo, si es que algo por ahí te pareció que no era, por favor me lo haces saber. Si puse un alimento que me dijiste que no te gustaba, por favor también házmelo saber porque no trabajo con computadora haciendo un menú, digamos así, que salga perfecto, entonces puedo tener errores. Y esa parte de poder decirle y darle esa apertura, por favor, una vez que recibas, confírmame que está todo comprendido y que podemos dar el visto y seguir adelante. Sí, eso es fundamental, dar esa apertura al paciente de que sepa que estamos allí, que no solamente fue acudir a la consulta y ya, nos vemos de aquí a un mes o de aquí a 15 días o el tiempo que fuese, Así es. sino que estamos allí continuamente, que nos tiene disponible por llamada, por WhatsApp, que lo peor que puede pasar es que no contestemos en ese momento, porque también tenemos otras actividades, por ejemplo Exacto. tú, que eres mamá, que eres esposa, Sí. que tienes, me imagino, también otras actividades diarias y que al final también tienes otros pacientes Así es. a quienes también les has dado esa apertura, ¿no? Entonces, aquí un poco hemos visto con Gabriela, la verdad es que lo he disfrutado el día de hoy, lamentablemente sin la presencia de Yestin, sin la presencia de Paul, pero seguramente van a disfrutar este programa cuando lo escuchen o cuando lo vean, porque, te soy sincera, Gabriela, me la he pasado súper bien, lo he Yo disfrutado. también, muchísimo. En ciertas cosas compartimos mucho la filosofía de trabajo, por lo menos de lo que hemos conversado aquí. Y me alegro mucho por ese equipo que ha formado, con el sentido también. No solamente formarlo por formarlo y porque decir aquí estoy como Ginutrición y ya está. Es con el sentido que le has dado, el sentido de formación.
el sentido de unión, el sentido de aprendizaje mutuo y ese sentido de no ser egoísta, sino compartir los conocimientos, no solo tú con ellas, sino también seguramente ellas contigo. Sobre todo ellas conmigo, como te decía, quizá Sí. ahí suena un poco egoísta, pero como yo te decía, ellas eran más jóvenes, podían venir con todos los conocimientos, pero realmente es mutuo, o sea, era Sí. poder yo ayudarlas a ella también a ser una plataforma para lo que a mí me faltó tanto y esos 3 años. Ese empujón que ese decíamos al empujón, inicio. exacto, que al ese empujón final- que necesitan muchas. Sí. Entonces, bueno, fue realmente de mutuo beneficio, pero gracias por tus palabras, realmente Yacer le ha pasado yo también súper bien. Bueno, Así que esperamos espero una que segunda parte. ojalá y esperemos que les pueda servir a todos los Sí. que están escuchando y que puedan aplicarlo no solamente en la consulta de nutrición, sino en cualquier otro tipo de consulta o en la vida, porque hemos hablado de muchas cosas de la Sí, vida hemos también. hablado un poco de todo, ¿no? Dentro Así de, es. de esta arista que es la nutrición, que es al final nuestro tema de Así interés. Bien, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por habernos escuchado y vernos este día viernes. Nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Gracias. Esto fue su espacio de salud, consejos de nutrición y bienestar. Nutridos, porque el comienzo de la salud es la nutrición. Bajo la conducción de Justin Quiroz y Paul Flores. Nutridos, por UCSG Radio 1190 AM.